Durante 20 años, Dubái orquestó la operación de marketing más brutal jamás vista en una ciudad-estado. Su propuesta era tan simple como letal. Impuestos inexistentes e infraestructuras de auténtico lujo. Sol eterno y un refugio global donde convivían en paz personas de 200 nacionalidades distintas. Pero, por encima de todo aquello, vendían una promesa que valía más que el oro mismo: la garantía absoluta de seguridad. Mientras Oriente Medio ardía, Dubái se erigía como el oasis intocable. Las guerras que devoraban a sus vecinos se detenían, mágicamente, justo en su frontera. Aquellos Bagdad o Teherán, en Dubái solo eran ecos lejanos, jamás una amenaza real para sus cimientos. Ese era el producto. Esa era la joya que los millonarios compraban desesperadamente. Lo que cada influencer vendía en sus redes. El negocio de las agencias de mudanza Y el sueño que LinkedIn aplaudía sin cesar. Dubái no era solo una ciudad, representaba el milagro, la excepción absoluta, la prueba viviente de que se podía alzar un imperio en el rincón más peligroso del planeta. Y anular el caos a golpe de talonario, voluntad de hierro y leyes impecables. Ese era el pacto. Pero en marzo de 2026, esa ilusión choca contra una realidad mucho más cruda, más oscura y retorcida, capaz de revelar lo que los folletos ocultaban. Retrocedamos al fatídico 28 de febrero de 2026, porque lo que ocurrió ese día hizo añicos. El mito de la burbuja perfecta, y ni toda la propaganda oficial ha logrado reconstruirlo todavía. Irán descargó una lluvia de más de 700 misiles y drones contra los Emiratos en una sola ofensiva. No apuntaban a puestos militares perdidos en la arena. Buscaban el Fairmont, el Hotel de la Palmera, el Burj Al Arab, la Terminal 3 del aeropuerto y hasta el consulado estadounidense, el puerto de Jebel Ali y el cerebro de Amazon, dejando al país entero sin bancos ni sistemas de pago. Esos eran los pilares que Dubái tardó 40 años en erigir como símbolos de su invencibilidad, humillados en una sola noche por el fuego iraní. El escudo aéreo de los Emiratos neutralizó cerca del 95% de los proyectiles. Una proeza tecnológica asombrosa, probablemente la más avanzada de toda la zona. Pero los restos de 1.800 drones y 357 misiles balísticos tienen que caer en algún sitio. Y cayeron sobre los edificios de lujo en Palm Jumeirah. Llovieron sobre los cargueros de Fujairah y en las pistas de despegue del aeropuerto. 8 almas se perdieron. Más de 157 heridos, mientras las piscinas de los hoteles de 5 estrellas quedaban desiertas. El aeropuerto suspendió casi todos sus vuelos y escapar a Europa en jet privado pasó a costar $250.000 de golpe. Mientras tanto, aquellos que basaron su vida entera en el glamour de Dubái se preguntaban cuánto valía realmente ese lujo cuando el cielo se desplomaba sobre sus cabezas. Ahora bien, entramos en el terreno que el gobierno intenta enterrar a toda costa. No es una metáfora, es la pura realidad. Tras los ataques del 28 de febrero, las autoridades arrestaron a 189 personas usando las leyes de delitos informáticos. No por espiar secretos de Estado, sino por grabar el humo negro que salía del Burj Al Arab. Por capturar. Hubo quienes retrataron los escombros cerca de sus casas solo para avisar a sus familias que seguían con vida. Otros se dedicaron a difundir grabaciones de los destellos de defensa rasgando el cielo nocturno. Un turista del Reino Unido de 60 años fue procesado por ciberdelincuencia tras filmar proyectiles iraníes sobre Dubái. En cuanto las autoridades se lo exigieron, eliminó el registro visual de inmediato. Se mostró totalmente cooperativo y sin malas intenciones, pero aún así, el castigo fue implacable. 3 personas que sobrevivieron al impacto de un dron en su propio edificio terminaron bajo arresto. Su delito fue compartir una simple foto privada con sus allegados para confirmar que estaban a salvo. Una trabajadora doméstica filipina acabó detenida junto a la torre Burj Al Arab por tomar una fotografía mientras esperaba su turno laboral. Un marinero de Vietnam a bordo de un buque de carga fue interceptado y retenido en Fujairah.
Lo capturaron por publicar vídeos de la actividad bélica grabados cuando su barco navegaba fuera de las aguas emiratíes. Al llegar el 20 de marzo, el cuerpo policial de Abu Dhabi lanzó un comunicado demoledor. 109 individuos de diversas patrias habían sido encarcelados por documentar y propagar contenido sobre los ataques. La Fiscalía General de los Emiratos remitió a 35 de ellos para enfrentar juicios por la vía rápida. El mazo que los golpea es el Decreto Ley Federal número 34 de 2021 contra rumores y delitos informáticos. Bajo este yugo legal, las consecuencias no se quedan en una simple amonestación o una multa ligera. Se enfrentan a sanciones económicas brutales que alcanzan los $77.000. Suman a esto el encierro, la prohibición de salir del país y, en casos críticos, hasta 10 años de calabozo. Rada Stirling, la voz al mando de detenidos en Dubái, calificó esta represión de auténtico horror orwelliano. Denunció que los agentes irrumpían en los hogares de la gente apenas un día después de los hechos. Los abordaban alegando su cercanía a las explosiones y les arrebataban los dispositivos para escudriñarlos. Aseguró que nunca fue testigo de una persecución tan masiva, despiadada y draconiana como la actual. Incluso señaló que el Estado esperaba hasta 9 días antes de lanzar sus garras sobre los sospechosos. Esto significa que las víctimas seguían con su rutina diaria, ignorando que ya estaban en el punto de mira. Hablamos de la ciudad que se vendió al planeta entero como la meca absoluta de los creadores de contenido. El mismo lugar que otorgaba visados de élite para atraer a los mayores talentos digitales del mundo. Es la metrópolis donde la industria del postureo y el estilo de vida se convirtió en el gran motor publicitario. Y ahora, ese mismo sistema encarcela a las personas por documentar la cruda realidad que los rodea. Los castigan por mostrar en tiempo real la situación límite que les está tocando padecer. Tienes que comprender la verdadera naturaleza estructural que este 2026 ha desnudado sobre Dubái. La máscara ha caído y lo que se vislumbra es una realidad aterradora. Las guerras son crisis pasajeras, pero los hechos sistémicos que han quedado expuestos siempre estuvieron allí. El imperio económico de Dubái descansa exclusivamente sobre la fe y la confianza de los extranjeros. No es algo secundario, es su cimiento vital y absoluto. El petróleo es casi irrelevante hoy, representando menos del 2% de su riqueza total. El emirato decidió alejarse del crudo para apostar todo al comercio, las finanzas y el turismo de lujo. Sus rascacielos y su aviación dependen de un flujo ininterrumpido de fuerzas externas para no colapsar. Necesitan capital de fuera, cerebros de fuera y billeteras de fuera para seguir funcionando. Jim Crane, experto del Instituto Baker, lo definió con una precisión quirúrgica. Esta ciudad se vuelve un cascarón vacío si todos los que portan un pasaporte extranjero deciden huir. Dubái se apagaría literalmente. Ninguna otra región está tan expuesta al riesgo de una estampida migratoria. El 90% de sus 3,5 millones de habitantes no son ciudadanos emiratíes. No tienen voz política, ni camino a la ciudadanía, ni una estabilidad que los proteja a largo plazo. Permanecen allí por el pacto del salario sin impuestos y ese estilo de vida de ensueño. Esa promesa de seguridad total hacía que aceptar sus normas extremas pareciera un trato justo. Pero en el momento en que una pieza de ese tablero se mueve, toda la estructura se desmorona. De golpe, toda la lógica del tablero cambió de forma radical y fulminante. Esa fue la cruda realidad para aquel alto mando financiero cuya firma activó planes de evacuación de emergencia aquel 1 de marzo. Lo mismo sufrieron los clientes de Global Guardian, cuyo máximo responsable confirmó que 7 gigantes de la consultoría y las finanzas exigían rescatar de 1.000 a 3.000 empleados en menos de 48 horas tras los ataques. Entidades como Citigroup, Standard Chartered vaciaron sus sedes en Dubái ante el terror de las amenazas lanzadas contra el corazón financiero de la ciudad. Goldman Sachs y Morgan Stanley ordenaron teletrabajo inmediato a todo su personal del DIFC. El distrito, el Centro Financiero Internacional de Dubái, esa zona exclusiva que concentra las operaciones regionales de los bancos y fondos de inversión más poderosos del planeta y que genera parte masiva del Producto Interno Bruto financiero de la ciudad, quedó desierto en solo una semana.
La gran promesa era que Dubái sería suelo neutral, un oasis ajeno a cualquier conflicto bélico. Un refugio donde el capital y el talento podían resguardarse sin quedar atrapados en guerras ajenas. Pero marzo de 2026 demostró que la neutralidad en Oriente Medio no es un estado permanente. Es un privilegio que dura exactamente hasta el día en que deja de existir. Seamos honestos, porque este relato exige justicia, y la postura oficial de las autoridades de Dubái merece ser escuchada con claridad. Emiratos logró derribar más del 95% de los proyectiles enemigos. El rastro de destrucción física en la infraestructura, comparado con la magnitud del bombardeo, fue realmente escaso. El 92% de la planta hotelera se mantuvo operando a plena capacidad. El motor de las finanzas nunca dejó de latir. El gobierno gestionó la crisis con una pericia envidiable y los líderes nacionales se dejaron ver en el centro comercial de Dubái para proyectar normalidad. Es innegable que la capacidad histórica de Dubái para resurgir de sus cenizas es una realidad tangible. Tras el colapso financiero de 2008 y la pesadilla del COVID-19, ante cada prueba de fuego que la ciudad ha enfrentado, Dubái siempre ha vuelto a ponerse en pie. Regresó porque la esencia misma de su éxito, sus beneficios fiscales, su logística y su ubicación estratégica privilegiada. Su marco legal no se desmorona por una crisis. Esos pilares fundamentales permanecen intactos. Los expertos de firmas como Elevate Financial Services y Tellimer, que aseguran que una fuga estructural masiva de capital fuera de los Emiratos resulta improbable si la tensión no escala drásticamente, seguramente tengan razón pensando a largo plazo. Ya han intentado enterrar a Dubái antes y siempre se equivocaron. Pero hay otra verdad innegable que el discurso de la recuperación no alcanza a cubrir por completo. Lo que saltó por los aires en marzo de 2026 no fue el pacto de una infraestructura perfecta o una logística impecable, ni siquiera la promesa de seguridad física absoluta. La traición fue algo mucho más específico y esencial para su existencia. Dubái juró que ella era distinta al resto de las naciones de Oriente Medio. Prometió que, sin importar el caos que reinara en el vecindario, aquí nunca sentirías el golpe. Juró que podrías grabar tu branch y presumir de tu piscina en redes, viviendo una vida libre de impuestos en una burbuja blindada contra las guerras de tus vecinos. Esas tres promesas se quebraron de forma simultánea. El conflicto invadió las terrazas, los banquetes se quedaron vacíos y quienes grabaron la realidad terminaron bajo arresto. Influencers que habían cimentado imperios sobre la marca del estilo de vida de Dubái. Aquellos que llevaban años lucrándose con la imagen dorada e inmaculada de la ciudad. Aquellos elegidos con visados de élite y contratos publicitarios millonarios bajo el brazo, agasajados en hoteles prohibidos para el resto, solo por alimentar una maquinaria propagandística voraz. Esos mismos rostros famosos enmudecieron de golpe o lanzaron videos, bendiciendo el escudo antimisiles bajo lo que muchos cautivos en Dubái describieron como una coacción infame. Otros huyeron en silencio, liquidando sus activos de inmediato. La figura televisiva Louisa Sisman es el ejemplo perfecto. Ella, que gritaba a los cuatro vientos su fe ciega en la defensa emiratí, escapó al Reino Unido y anunció el traslado de sus 6 caballos por 25.000 libras esterlinas. Un gesto que grita la irreversibilidad de su vida mucho mejor que cualquier estadística financiera. Nadie quema 25.000 libras fletando caballos hacia Inglaterra si planea regresar el próximo mes. El Dubái del 2026 no es el paraíso que te juraron. Te prometieron un oasis intocable, una excepción absoluta a las leyes de la región. Pero marzo de 2026 reveló que ese privilegio venía con una trampa mortal. La inmunidad solo era válida mientras el fuego de la guerra no cruzara el océano. El fuego cruzó. Déjame tus impresiones aquí abajo. ¿Viviste el colapso en Dubái o conoces a alguien que sufriera aquel infierno? Si buscas la cruda realidad de lo que ocurre en las capitales más vigiladas del planeta, ya sabes perfectamente qué es lo que toca.